Boreal Televisión presenta. Hola amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión, transmitiendo desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, para todo el país y el resto del mundo a través de nuestras plataformas y aplicaciones digitales. Gracias a los que nos sintonizan también en los sistemas de cables de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Para nosotros un placer estar con ustedes a esta hora con la intención de que salgan bien informados sobre la realidad dominicana y también una panorámica de lo que pasa en el resto del mundo. Martes 20 de abril del año 2021 y aprovecho y doy los buenos días a nuestros compañeros Danilo, Basilio y Jorge y Miguel Torres y Pérez. Jóvenes, buenos días. Buenos días, Atahualpa. Buenos días, Miguel. Buenos días a la audiencia. Aquí estamos en un día más de trabajo. Como tú dices, es 20 de abril del año 2020. La temperatura está alta, como el día de ayer. En este momento se mantiene en 23 grados Celsius, tan temprano, aquí en Santiago. Y la mayoría de las capitales de las provincias, los municipios cabeceras de todo el país, está en una temperatura alta, lo que significa que tendremos un día caliente. En el día de hoy, como caliente, están las informaciones. Muchas informaciones en desarrollo. Vamos a planteárselas en esta Mañana Boreal desde temprano. Bueno, súbele un año al año 2020, que todavía te quedaste en el 20. Me quedé en el 20. Sí, te quedaste en el 20, pero bueno, se dio revés. Que estamos en el 2021. Es un gazapo. Bueno, Miguel yo no sé de dónde que le ha salido ahora, me está llamando aquí. Dios mío. Bueno, un día como hoy. No, parece que está necesitando la asesoría del señor Acevedo, seguro. Después de tanto tiempo, Danilo, ¿qué te parece? Bueno, señores, un día como en el año 2004, República Dominicana y Honduras anuncian la inminente salida de sus tropas de Irak. En el año 2020, la Junta Central Electoral inicia un proceso de reestructuración en procura de recuperar su imagen y credibilidad afectada con el fracaso de las elecciones municipales del 16 de febrero y sacudida por auditorías de organismos internacionales que pusieron al desnudo su mala gestión informática. Eso fue el año pasado en las elecciones y todavía un año después no sabemos cuál es el resultado de las investigaciones de la Procuraduría General de la República, específicamente la Fiscalía del Distrito Nacional, que fue apoderada por la Junta Central Electoral de entonces, por el Pleno de la Junta Central Electoral de entonces, para que llegara a conclusiones en las investigaciones derivadas del tollo de las elecciones del año pasado, las elecciones municipales que colapsaron y que hubo que repetirlas de nuevo. Todavía a estas alturas no sabemos en qué están esas investigaciones, qué pasó, cuál es el proceso que ha estado llevando a cabo la Fiscalía del Distrito Nacional y justamente hoy se cumple un año de esa acción. El próximo 24... Hay que recordar, Atahualpa. Perdón. Hay que recordar que la Junta Central Electoral dijo que había invertido más de 5.000 millones de pesos en esas elecciones que se abortaron y alguien tuvo la culpa.
Es verdad que el Estado dispone, con lo que nosotros le damos de impuestos, de una gran cantidad de dinero, pero no es para tirarla por el río. Se supone que ese es un dinero sagrado en cualquier parte del mundo. Un centavo del fisco es defendido a rajatabla por el Estado. 15.000, Danilo, yo creo que te quedaste corto. Fueron 15.000 en ese momento, no fueron 5. 15.000 millones. Así es. No fueron 5. Así no. Pero por lo menos eso debería, qué sé yo, motivar a los encargados de las investigaciones. Estamos a punto, si seguimos como vamos, de que nos declaremos un Estado fallido. ¿Por qué razón? Hombre, si no, usted pero ¿cómo crea hace, hombre? si usted crea leyes y esas leyes no son respetadas y el gobierno central que se ejerce a través del presidente de la República jura cumplir y hacer cumplir las leyes y eso no se da, no estamos, esto es una selva. Atahualpa, esto es una selva. Pero ¿y a quién? Lo que ocurrió esta madrugada frente al Congreso y lo que ocurrió en Villarriba, lo que ocurrió en Villa Altagracia, nos ponen a nosotros contra la pared de ser un Estado, de que vivamos en un Estado de derecho. Pero parece que soy muy radical. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió esta madrugada que tú dices frente al Congreso? Porque estás dando como que todo el mundo sabe lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Ok. ¿Qué ocurrió esta madrugada? Bueno, hoy se va a continuar en la Cámara de Diputados la lectura del Código Penal nuevo. Y las mujeres y los hombres que mantienen el campamento frente al Palacio Nacional desde hace mucho más de un mes, decidieron que su lugar, como decía Danilo Basilio en Mañana Boreal, no es el Palacio Nacional porque ahí se ejerce el Poder Ejecutivo. Quien debe decidir si se aceptan o no las 3 causales es el Congreso. Y estaban esas mujeres forzando al presidente para que hiciera causa común con ellas y le bajara una línea o forzara a sus congresistas para que le aprobaran las 3 causales. Eso es contrario a la Constitución, es contrario a las leyes, porque rompe la paridad de los 3 poderes. Bueno, pues un grupo de esas mujeres decidió, que es verdad lo que decía Danilo Basilio, tenemos que ir al Congreso. Y allá se mudaron al Congreso como a las 9 de la noche. Un grupo de mujeres levantaron carpas y comenzó el rum rum desde temprano. Y a la 1:30 de la mañana se apareció un grupo de policías con cuchillos, le rompieron todas las carpas, le lanzaron bombas lacrimógenas y las desparpajaron. Es una noticia de desarrollo que no está en ninguno de los diarios nacionales. Ni siquiera lo ha destacado ninguno de los diarios en su versión digital. Eso ocurrió esta madrugada. Y un teniente coronel que estaba comandando las tropas dijo que esa mujer no tenían permiso para protestar ahí. ¿Tú me estás oyendo lo que yo te estoy diciendo? Claro. Que no tenían permiso. Pero gran poder de Dios, te estoy diciendo que nosotros vamos por un camino muy peligroso, del desconocimiento de lo más elemental. El presidente se plantea en España que va a someter a un referéndum si el pueblo acepta o no las 3 causales. Eso va a ser la de acabarse, porque es un exceso del presidente no asesorarse legalmente para estar haciendo ese tipo de planteamiento, siendo el ejecutivo, el que ejerce la primera magistratura de la nación. Quedando nosotros prácticamente ridículos en el mundo entero. O sea, la cosa no anda bien y todo se refiere a la negativa de que se apliquen las leyes. Y también se vulneran los derechos que ya nosotros tenemos en la práctica después de la muerte de Trujillo.
y lo hacemos como comernos un guineo, como que no estuviera pasando absolutamente nada. Por eso, quizá es un exceso de parte mía muy radical decir que nosotros estamos al borde de declararlo un estado inviable, porque el marco legal es para vivir en sociedad. Y si nos damos el marco legal, tenemos cómo ejercerlo. Y quien lo defienda y no lo hace y se viola cada día, ¿para qué tenemos marco legal? Es como vivir en la selva, la ley del más fuerte. Bueno, pero hablar yo creo que primero hablar de que es un exceso del presidente de la República es un exceso también, porque el presidente lo que ha planteado es algo que varía su posición expresada durante la campaña, y en eso podemos estar de acuerdo. Ha dicho, bueno, yo estoy de acuerdo, y lo ratificó a la directora de EFE en España, de la agencia francesa de prensa, diciendo, yo estoy de acuerdo con las 3 causales. Y lo dijo y lo ratificó. Y luego dijo que entendía que esta decisión que está en manos del Congreso debía ir a un referéndum para justamente la población dominicana sea la que decida finalmente si las 3 causales deben ser incluidas en el Código Penal o deben ser tratadas con una ley especial, y que la figura del referéndum está contemplada en la modificación de la Constitución a la nueva Constitución del año 2010, la ley de referéndum, que no se ha podido concretizar, no se ha podido votar o elaborar, ¿no? para ampliar más el concepto hasta donde sabemos, y eso es lo que ha planteado el presidente. Que si tú lo ves así en términos democráticos, y no es mala la idea, lo único que se reprocha, o sea, que se señala principalmente los que estamos con las 3 causales, es que tanto el PRM como el presidente de la República, en ese momento candidato, Luis Abinader, estaban comprometidos con las 3 causales, y alcanzar la mayoría congresual suficiente para pasar las 3 causales dentro del Código Penal hubiese sido lo ideal, y lo del cumplimiento de la posición que habían expresado tanto el partido como el candidato de apoyar las 3 causales. La figura del referéndum debía existir hace tiempo. Desde el año 2010 la Constitución de la República lo establece, el referéndum aprobatorio, porque no existe en nuestra Constitución. Los políticos no quisieron correr el riesgo en ese momento de poner el referéndum revocatorio, sino que solo habla de la figura del referéndum aprobatorio. Debió elaborarse y votarse hace tiempo, porque era un mandato de la Constitución, pero todavía quedan 5 o 6. La Constitución dice que en 5 años debió estar, y es del 2010 y estamos en el 2021. Así Sigue mismo teniendo fuerza el planteamiento mío de esta mañana. Pero es un logro. La Constitución como si fuera un pedazo de papel. Un logro de la Constitución, de la modificación. Ella me manda a mí a hacer eso. Bueno, pues yo no voy a hacer nada. Me limpio lo que Dios me dio con la Constitución. No, que me manda que en 5 años lo tenga. Bueno, pues no voy a hacer nada porque no me conviene. Ese es un logro de la Constitución del 2010, enero del 2010. Chile lo está haciendo el referéndum, y lo está haciendo Uruguay también. Vamos al referéndum, sí o no, a las 3 causales del aborto simplemente. Mira, es lastimoso eso que pasó frente al Congreso de la República, porque ellos quisieron dar un factor sorpresa. Las mujeres que están acampadas ahí en el Palacio Nacional frente, luego fueron al Congreso, porque en el Congreso hoy se va a debatir, como tú dijiste, Danilo Basilio, el Código Penal. Entonces, deja mucho que desear. Pensábamos que eso solo pasó en el gobierno de Danilo Medina y otros gobiernos,
cuando motivó a que la gente se concentrara vía las redes sociales en la Plaza de la Bandera, rechazando comportamientos arbitrarios. Es una barbaridad ir con cuchillo en mano en medio de mujeres y algunos hombres, los maridos que están ahí protegiendo a sus mujeres, cortar, romper las carpas que tenían para tratar de protestar pacíficamente, porque lo han hecho de manera pacífica. Hubo una intentona el domingo de tratar de hacerle daño con un dulce envenenado y ahora se consume este acto arbitrario que condenamos, el ir y de una manera sorpresiva irrumpir con cuchillos en manos a estas mujeres que tienen todo el derecho de protestar. Atahualpa, Sí. quiero aclarar que yo digo que el presidente debió asesorarse antes. Lo que las tres causales persiguen está basamentado en derechos, en derechos fundamentales que no deben ser sometidos a ningún bailoteo popular. Imagínate tú que sometiéramos a la justicia, digo, a un referéndum, si la ley de expresión y difusión del pensamiento es buena o es mala. ¿Qué ustedes creen? Díganme sí o no y que gane el no. Tenemos entonces que echarle la basura a ese derecho. Son derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no se someten a nada. Porque no es verdad que podemos, por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho fundamental. Lo vamos a someter a un referéndum si el derecho a la vida debe preservarse en República Dominicana o no. Danilo, pero eso va a traer un debate muy amplio que lo ha puesto sobre la mesa el presidente de la República y va a perder, va a quedar mal parado. Danilo. Porque el que conoce un poquitito de derecho constitucional sabe lo que es un referendo y sabe lo que es un derecho fundamental. Y que conste que quien está hablando está en contra de las tres causales. Yo. Como estoy en contra de la pena de muerte. Por el nivel de desarrollo que tenemos en cuanto a las instituciones. Bueno, pero escúchame algo, porque si vamos a dialogar o vamos a plantear posiciones, vamos a escucharnos cada uno. Tú como abogado sabes muy bien que el mismo código que sirve para acusar, ese mismo código sirve para defender. Y si el código hay alguna duda, nos vamos a la Constitución, nos vamos a todas las instancias, y tú como abogado en ejercicio conoces bien todo lo que se hace para tratar de ganar la causa que tú tienes en representación. O sea, la posición tuya es que no se necesita ir a ningún referéndum y que eso es un derecho fundamental. Hay otro grupo de juristas, hay otro grupo de la población que entiende que sí debe ser, que sí debe ir. Y que aunque usted hable de que los derechos están de la sustentación de las tres causales están basadas en derechos de la misma mujer. Fundamentales. Hay otro grupo que dice que no es así. Y si nos vamos a la Constitución, que habla de la preservación de la vida desde la misma concepción, hay otros que dicen cuándo comienza la concepción. O sea, esto es un tema que por algo ha sido polémico en todas las sociedades. Y aunque se cita que República Dominicana es de los 4 o 5 países en el mundo que mantiene la prohibición pura y simple, la prohibición radical del tema del aborto, así hay números que te dicen que también el aumento de la permisividad o el reconocimiento de esas tres causales, que es lo que estamos discutiendo, tampoco ha bajado la cantidad de abortos en esos países donde se ha aprobado. O sea, cada quien tiene su posición. Yo respeto la tuya,
pienso que las cosas han ido más lejos que lo que debió haber ido, porque ese tema debió acabarse y punto. Llevarse al debate no se pudo, habrá otra oportunidad y punto. Pero mientras más pasa el tiempo, más se bate el asunto y más se complica. Ya en vez de, por ejemplo, si el PRM con mayoría en el Congreso hubiese dicho a sus congresistas, bueno, señores, nosotros nos comprometimos a esto y cuando llegue la oportunidad en el Código Penal vamos a incluir las 3 causales y aprobado, punto. Eso hubiese sido lo ideal en términos de cumplir con la promesa. ¿Qué ha pasado? Ahora la crítica es porque el presidente ha variado en la metodología, no en el fondo, porque el presidente dice, yo sigo todavía, yo sigo apoyando y estoy de acuerdo con las 3 causales. Su posición personal no ha variado, lo que ha variado, y si usted dice, bueno, es una jugada política del PRM y del presidente, y eso es otra cosa. Pero la posición del presidente en términos personales sigue siendo la misma. Igual que la posición tuya, que ahora tú dices, no, yo estoy en contra de las 3 causales. Perfecto. Adelante, Miguel. Sí, gracias. Una interrupción al principio, que yo no me explico la energía eléctrica. Es verdad que hemos avanzado, pero bueno, hay que estar siempre preparado. Miren, ustedes saben que en Estados Unidos hay mucha preocupación, sigue la preocupación, pero la falta de control de las armas de fuego. El último tiroteo que dejó a más de 3 personas fallecidas lo hizo una persona que estaba envuelta en un proceso de investigación por el FBI en los Estados Unidos y que antes había adquirido 3 armas de fuego, ese tipo asalto, armas letales por necesidad. En los Estados Unidos hay más armas que gente. Se apela siempre al Congreso. El Congreso es financiado por la Asociación Nacional de Rifles. Ha comprado el Congreso, la Cámara de Representantes, el Senado allí, y no pueden hacer, están bloqueados, no pueden hacer nada para tratar de que el arma de fuego no llegue con tanta facilidad a gente con problemas mentales, con problemas psicosociales que tienen a esta sociedad envuelta en un baño de lágrimas, de lamentaciones. No pudo el presidente Barack Obama, que en uno de esos desenlaces con más de 10 personas asesinadas por un loco, irrumpió en llantos ante la impotencia de cómo no poder detener a estas personas con problemas mentales en los Estados Unidos. Lo último de este caso, reitero, que la sociedad norteamericana y el mismo presidente Joe Biden trata de hacer un llamado al Congreso de la República para tratar de frenar esto, por lo menos es su preocupación, un dejo de preocupación ante esta ola de personas con desenfreno, que cualquier situación emocional lo conlleva a vengarse matando a gente inofensiva que nada tienen que ver con sus problemas. Bueno, miren. Mira, Miguel, lo primero, espérate, Atahualpa, hay algo que decir con respecto al planteamiento de Miguel. Lo primero es que la Constitución norteamericana, en una de sus enmiendas, plantea que todo norteamericano tiene derecho a poseer armas de fuego. Allá entonces también trabaja y ejerce fuerza, igual que aquí, algunos poderes fácticos. Porque hablamos de las 3 causales, hablamos del Congreso, de la mayoría del PRM en el Congreso, pero no mencionamos, no digo yo que por maldad, sino por dejar pasar los poderes fácticos que intervienen para que las cosas funcionen como ese poder fáctico quiere. Eso mismo ocurre en los Estados Unidos. En Estados Unidos las instituciones funcionan y se respeta la ley y se hace respetar la ley, con todos los problemas que pueda tener esa sociedad. Pero al fin y al cabo, poseer un arma de fuego
que no está definido de qué calibre debe ser. Es un derecho que tiene cada norteamericano. Pero la Asociación del Rifle tiene un poder fáctico con influencia y no hay posibilidad hasta ahora de que eso ni siquiera pueda meterse en el Congreso. Reformar la Constitución, una enmienda más sobre eso, sería un pandemonio en los Estados Unidos. Mira lo que es el tema de los conflictos que envuelven a esos poderes fácticos que tú llamas. Por ejemplo, la iglesia, los grupos económicos. Ahí el diputado Botello está promoviendo el día 27 de septiembre, que es Día de la Biblia, como día no laborable. En un país donde tenemos más días festivos y no laborables que ningún otro país del mundo, porque aquí tenemos días para todo y prácticamente la mayoría son de origen religioso, porque hasta el día del natalicio del fundador de la República se mueve, aunque es festivo, pero se mueve dentro de la ley que establece la movilidad de las fechas de los días festivos, menos los días de origen religioso. Todos se quedan iguales. Y ahora se está promoviendo un proyecto de ley, parece que buscándose el apoyo o la gracia de la iglesia, de las iglesias, de que el 27 de septiembre de cada año sea no laborable. Bueno, pero habrá conflictos. No, aunque la mayoría... lo primero que eso es contrario a la Constitución, que debe ser nuestra referencia. La libertad de culto existe como un derecho fundamental entre los dominicanos. Pero nadie te está diciendo que tú tienes que ser ni católico ni nada. El hecho de que se hable de la Biblia, estamos hablando de la Biblia como tal. O sea, nadie te está diciendo que sea el católico, que sea del séptimo día, que sea de los testigos de Jehová. Porque todas esas religiones prácticamente están sustentadas justamente en la doctrina cristiana, con sus interpretaciones y sus cosas, pero están sustentadas en la doctrina cristiana. Y la doctrina cristiana viene con y los que siguen a Mahoma, que su libro sagrado es el Corán, no tienen derecho. No, pero claro, pero precisamente por eso que tú no me dejas terminar. Estoy diciendo que te fijes cómo son las cosas cuando hay intereses y hay diferentes opiniones. La mayoría del pueblo dominicano es de seguimiento cristiano. Dije cristiano. Algunos dicen católicos, que la mayoría son católicos. Yo creo en que la mayoría del pueblo dominicano sigue la doctrina cristiana, ya sea a través de las diferentes iglesias, pero sustentada siempre en la Biblia y en la creencia de la existencia de un Dios único. Pero hay gente que no lo va a creer y que no va a estar de acuerdo con eso, como se opusieron a que la Biblia se leyera en las escuelas también. Porque ¿por qué había que leer la Biblia en las escuelas? Porque la Constitución establece que este es un Estado laico, pero a usted nadie le está imponiendo una religión. A usted le están leyendo leyendo la Biblia, si usted quiere creer o no, y si usted no quiere creer, bueno, pues usted cree en la doctrina de Mahoma. Bueno, pues usted dice, yo no voy a tomar esa clase de religión. Y los hijos míos tendrían que leerle, si le leen la Biblia, leerle el libro de Mormón también, que es un basamento filosófico de una secta religiosa que anda por ahí. Sí, porque somos un Estado laico. Es que no debe haber medias tintas. Eso no es más que un oportunismo de parte de ese legislador, pretendiendo que ese sector, como tú dices, religioso, le dé respaldo para el 30% de las AFP y de sus luchas
Ayer se encaramó encima de la mesa de la curul. Y tú dijiste algo que es muy bueno resaltarlo y alimentarlo. Aquí no se puede cambiar ninguna fecha religiosa, pero el natalicio de Juan Pablo Duarte sí. Y no se conmemora el natalicio de Mella ni de Sánchez. Y si se conmemorara, son fechas movibles. O sea, lo que aparenta que no somos un Estado laico, sino que la Iglesia Católica, con su concordato y la avenencia del Estado dominicano, renuncia a lo que dice la Constitución de la libertad de cultos y de la estatidad laica. Bueno, vamos a una pausa. Venimos en un momentito con más en esta mañana boreal, con mucho más del contenido que está pendiente. Por favor, quédese con nosotros. Así es. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. A las 6 de la tarde, el reloj marca las 18 horas para dar entrada a Ramón de Luna. Señores, qué interesante este cable que viene de Roma, capital de Italia. Y Darío Fernández. Ya el New York Times se hizo eco de esa noticia, de toda esa basura. Con la información veraz, la opinión independiente y sin cortapisas, con la experiencia y seguridad de una trayectoria reconocida en el país. Ramón de Luna y Darío Fernández a las 18 horas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Hoy el significado del trabajo cambió porque el esfuerzo de cada uno es mayor. Hoy llamamos héroes a quienes antes no se hacían notar. Hoy le debemos mucho a los que arriesgan todo por extraños, por nosotros. Hoy esfuerzo es preocuparnos porque otros consigan sus alimentos para asegurar el nuestro. Salvar la vida de otros jugándonos la vida propia, mantenernos en pie para poner algo en la mesa cada día, arriesgar todo para que otros mantengan sus empleos, alejarnos de los más importantes para estar cerca mañana. Hoy el esfuerzo tiene otra cara. Celebramos tu esfuerzo. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. Borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia. Pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios.
nosotras que creemos posible seguir creciendo a través de la consolidación de nuestros sueños. A nosotras que sin importar el tamaño de la empresa, micro, pequeña o mediana, acariciamos el sabor a libertad y a desarrollo. Para nosotras han creado la certificación MIPYMES Mujer, donde tendremos nuevas oportunidades de negocio con el Estado. Mostrar lo que hacemos, continuar aprendiendo y reafirmando que las mujeres sí podemos. Para más información escribe a mipymesmujer@micm.gov.do o comunícate al 809-685-5171 opción 4. Certificación MIPYMES Mujer del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana. Más oportunidades para que todas sigamos creciendo. Aquí he dicho en varias oportunidades, de manera quizás hasta recurrente, que tratamos de reinventar el país todos los días y es como si tuviéramos apenas unos años de haber conformado o declarado la independencia de la República y necesitamos hacer todo el marco jurídico porque cada vez que hacemos una ley, pues a los 2 o 3 años nos damos cuenta, o algunos genios de los legisladores que tenemos se dan cuenta que no, que esa ley perjudica el desempeño de algunas funciones o que limita el ejercicio de los políticos que llegan a los cargos. Recuerdo que en el año 1994, a raíz de la modificación de la Constitución de la República por la crisis política que se produjo en el año 1994, y voy a hacer un poquito de historia para caer entonces en el punto, y esto va dedicado a los más jóvenes. En el 1994 se produjo la crisis política después de las elecciones, donde participaba el doctor José Francisco Peña Gómez como candidato del Partido Revolucionario Dominicano, el doctor Joaquín Balaguer como candidato del Partido Reformista Social Cristiano y el profesor Juan Bosch como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, las 3 principales fuerzas políticas de ese momento. Al producirse el tranque y alegar un fraude en las elecciones, se producen entonces las negociaciones que están reseñadas en un libro de Monseñor Agripino Núñez Collado y que señala todos los pasos que dieron origen a lo que se estableció como un pacto de la dirección política para entonces acortarle 2 años al doctor Joaquín Balaguer de su mandato, reconociéndole la victoria, pero solo por 2 años. Y generando entonces y prohibiendo en esa modificación de la Constitución, prohibiendo la reelección presidencial de manera clara en la Constitución nuestra. En ese mismo proyecto, en esa misma Constitución se establece la separación de las elecciones congresuales municipales de las presidenciales. Y se entendía que ese era el paso más democrático y el paso por excelencia para que el ciudadano tuviera la oportunidad de evaluar el desempeño de un gobierno en los primeros 2 años y si entendía que ese desempeño era favorable para la población, pues podía ratificarle o podía darle el manejo del Congreso. Era un ejercicio democrático evidentemente avanzado y que se ponía en manos de la población esa evaluación cada 2 años del ejercicio de un partido en el gobierno. Todos vimos esa acción como una conquista. Muchos habíamos planteado justamente que se separaran las elecciones e íbamos más lejos todavía.
de que funcionarios como jueces o como fiscales o procuradores generales fueran electos por la población para quitarle la dependencia del nombramiento del Poder Ejecutivo o de la mano del presidente y que condicionara su accionar desde el ámbito de la representación de la sociedad en la justicia, como es el Ministerio Público. Todo eso se vio como una conquista extraordinaria. Vino el gobierno del doctor Balaguer, hizo sus 2 años. El doctor Peña Gómez entendió, y sus asesores, que en 2 años, las próximas elecciones presidenciales, no iba a aparecer un líder que pudiera competir con el liderazgo del doctor Peña Gómez. Ya con un Balaguer fuera del escenario político, se daba por seguro que el doctor Peña Gómez iba a ser presidente de la República en el año 1996. Pues resultó que, así como dice la canción de Pedro Navaja, de que la vida te da sorpresas, y sorpresa te da la vida, surge un pollito, como decía el doctor Peña Gómez, de nombre de Leonel Fernández, que logra ganar en el proceso interno de su partido frente a gente que tenía toda una vida y que se entendía que eran los herederos políticos del liderazgo del profesor Juan Bosch, como eran Jorge Botello, Franklin Almeida, Vidó Medina y Euclides Gutiérrez Félix. El doctor Leonel Fernández se impuso en ese proceso interno, ganó con más del 90% y se convierte en candidato del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del año 1996. Viene el Frente Patriótico, el doctor Balaguer le levanta la mano a Leonel Fernández, le da de lado al candidato de su partido, que era Jacinto Peinado, y apoya al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, convirtiendo a Leonel Fernández en presidente de la República. En el 98, por asuntos de política y del comezolismo y todo eso, el país, y por el efecto sobre todo del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, el Partido Revolucionario Dominicano gana abrumadoramente las elecciones congresuales y municipales, que se hacían por primera vez separadas de las elecciones presidenciales. Ese triunfo de 1998 en términos congresual y municipal lleva entonces al triunfo del año 2000 de la candidatura de Hipólito Mejía, que hace los 2 primeros años muy bien, muy buenos de su gobierno. Todavía está la prohibición de la reelección en la Constitución, de la modificación de la Constitución en el año 1994, pero viene la crisis del año 2003, que desbarata totalmente la economía, lleva a la quiebra a millones de dominicanos, la pobreza se recrudece, bajamos cerca de 30 puntos en términos de pobreza, el dólar que estaba en 21 por 1 llega a 60 por 1, y el desastre económico de la decisión del ingeniero Hipólito Mejía de pagarle a todos los ahorrantes del Banco Baninter y de otros bancos que quebraron en una corrida, hace que los precios prácticamente se dolaricen en la República Dominicana, y en esa época habían negocios que amanecían con un personal cambiándole los precios a los artículos todas las noches. Y hubo hasta denuncias de gente que se quejaba, empleados de empresas, supermercados, tiendas de electrodomésticos y todo, que los trancaban para que amanecieran ahí cambiando precios. A raíz de esa crisis retorna el Partido de la Liberación Dominicana en el año 2004 con Leonel Fernández otra vez como candidato hasta el año 2008, y de ahí para allá ustedes conocen la historia. Pero a los legisladores se les ocurrió que el método de la separación de las elecciones resultaba muy costoso para los aspirantes a las posiciones legislativas y municipales, y a otros sectores que decían que cómo va a ser que este país iba a tener elecciones cada 2 años, que eran demasiado costosos, que la economía se afectaba, y resulta que en términos reales
con números, se demostró que en los años de elecciones la economía crecía más de lo que crece en un año que no es de elección. Y eso tenía una lógica clara, porque lo que establece es que hay un dinero que circula, que no circula en años que no es de elección. El que pinta las vallas, el que hace las camisetas, el que organiza los mítines, el dinero que sale de los bolsillos de los políticos, las contribuciones del empresariado, lo que ya daba el Estado para financiar a los partidos políticos con la intención de que no fueran permeados por dinero comprometido con el narcotráfico o crearan compromisos a futuro con grupos económicos. Esa fue la intención del financiamiento de los partidos. En la práctica, eso jamás se ha podido lograr. Igual que esa misma disposición establecía que hay un porcentaje de ese dinero de financiamiento del gobierno del Estado para los partidos, para la formación política de sus miembros y la creación de las escuelas políticas de las organizaciones políticas del país. No hay escuelas políticas, no se ha dejado de recibir dinero que pueden estar comprometidos con narcotráfico. Es peor aún porque gente ligada al narcotráfico ha estado aspirando y ha llegado hasta ocupar curules en el Congreso de la República. O sea que si revisáramos eso, sí, eso ha sido un fracaso. Bueno, pues se decide que no, que vamos a cambiar la separación de las elecciones. En vez de cada 2 años para evaluar el gobierno, que es lo ideal, la vamos a separar, pero con una diferencia de 3 meses. Y resulta que si usted, como se planteaba en las elecciones del año 2020, un triunfo en las elecciones municipales de un partido político, obligatoriamente, necesariamente, políticamente lógico, va a influenciar en los próximos 3 meses para que ese partido gane el poder en las elecciones presidenciales, porque no se va a diluir ese fenómeno en 3 meses. Bueno, pero hicieron eso y volvimos al retroceso. Ya el ciudadano no tiene la oportunidad de evaluar un gobierno, hacerle un llamado de atención a un partido en el gobierno a los 2 años de ejercicio en el poder, que es lo ideal, como se hacen en las democracias desarrolladas, que las elecciones congresuales están separadas, inclusive están segmentadas. Por ejemplo, en Estados Unidos se da que en este mes le corresponde a tales estados renovar a sus autoridades y representantes en el Congreso, y en otro mes le toca a otro, que era también una sugerencia que hacíamos en ese momento y la hacemos todavía. ¿Por qué hay que hacer las elecciones municipales en un mismo día, cuando podíamos regionalizar esas elecciones? Y así el país tendría elecciones en el sur. Bueno, eso no nos afecta a nosotros en el Cibao. Elecciones en el norte, eso no le afecta a la gente del sur. Y vamos eligiendo las autoridades municipales y representantes congresuales por regiones y con fechas diferentes. Y no nos embarcamos en un proyecto macro, que es lo que generalmente trae el tollo. Porque hemos inventado todos los métodos de elecciones, el voto electrónico, el voto automatizado, la cartilla, que las 2 boletas, que la boleta única, y todo eso para la nueva generación surge porque compraban los votos cuando usted tenía 10 papeletas, 10 boletas, con cada uno le decían: tú tienes que traerme la boleta de fulano de tal para yo pagarte. Y ahí es que sale la boleta única, que se vio como un logro. Y hemos inventado de todo. Es que, como dije al principio, estamos reinventando la República como si apenas tuviéramos un par de años que se dio el trabucazo del 27 de febrero. Ahora, a un genio se le ocurre que hay que modificar la ley de carrera administrativa, la ley orgánica de función pública, porque él entiende, ese legislador,
que la ley limita al funcionario que llega a esa dirección o a ese ministerio, y que lo que debe establecerse es solo un 50% de empleados de la ley de función pública. Y que incluir en uno de sus artículos de esta modificación lo que sería una especie de funcionario de carrera en reserva, para que si se produce una ausencia, entonces de ahí se podría sacar el próximo funcionario de carrera. A veces uno piensa, y ahí es que está el problema de las elecciones en nuestro país, que el ciudadano no evalúa a quienes le va a representar en el Congreso de la República. Y tenemos ahí a gente como el diputado Botello. Bueno, que yo tenía una foto por ahí cuando Danilo estaba hablando de que se subió encima del escritorio lo envié ahorita, Cristian, para demostrar la altura de su debate. Sí, porque es la única manera que uno puede entender que un diputado choero, porque es un choero, se encarame, como decimos, un hacedor de leyes, encima de su escritorio. Búscamela, Cristian, para que ustedes la vean. Y a este otro diputado que está hablando de reservas de servidor público de reservas para la carrera administrativa, modificando la ley de función pública, porque él entiende que no pueden haber no puede haber, miren a Botello, ese es el honorable, encima de su escritorio, haciendo su show, y la gente lo vota, igual que votó al legislador de La Vega, al chino, después de ser condenado por tráfico de chinos por la frontera de Haití, y resultó ser el más votado de la jurisdicción de la circunscripción que él pertenece en La Vega. ¿Por qué? Por el clientelismo, porque el chino es el que resuelve, el chino era el que daba, el chino era el que compraba la caja, el chino era el que daba la receta, el chino popularísimo. Bueno, pues ganó. Aquí la gente no piensa, no evalúa. Además, la ausencia de gente preparada para ejercer la función de legislador, porque el tigueraje de la política alejó a la gente seria, y la gente seria, entre comillas, vamos a decir así, dijo, no me meto ahí porque eso es un tigueraje. Entonces dejó ese espacio para ese tigueraje y después entonces se estaba quejando. Pero si usted no quiso incursionar para limpiar ese tigueraje, pues no se queje. Eso será igual que a la gente que no va a votar. No, yo no caigo en esa trampa, porque oyen a uno que dice que eso es una trampa. Yo no caigo en esa trampa, yo no voto, pues no se queje. Cuando le pongan a un energúmeno ahí, porque usted no fue a votar, porque usted por el que usted entiende que era una gente seria, porque usted no se iba a mezclar con la gleba. Entonces tenemos este tipo de legisladores que van y duran 3, 4 periodos en el Congreso en base a acciones de esa naturaleza. Y así como está el proyecto de la Biblia, de un día nacional no laborable en República Dominicana, tenemos este proyecto de ley también para limitar algo que le da un derecho al ciudadano que el Estado ha preparado, porque ha hecho una inversión en ese ciudadano para que se prepare y desempeñe unas funciones técnicas, y que reúne los requisitos para que cuando venga un nuevo incumbente político, porque cambió el partido de poder, no pueda estar cambiando todos los mandos y poner a gente que resulte incapaz. Porque ese dio 4 brincos y 3 saltos en una patana y dijo, viva el candidato que ganó en las elecciones, y hay que ponerlo como administrador de una empresa de que no sabe ni un carajo de eso. Y esa es la función de la ley, la razón de ser de la ley de función pública. El proteger a ese personal que está formado, que es un profesional en esa área, que ha estado en el Estado y que le está sirviendo al Estado con honestidad, y que esa ley de función pública establece claramente que usted no puede cancelar si no hay una falta grave probada. Pero aquí eso no se respeta.
¿Por qué? O Porque indemnizar. los legisladores dejaron una ventana para tirarse cuando llegaran a una posición, diciendo que si se cancela a un empleado protegido en la ley de función pública o de carrera administrativa, había que liquidarlo. Pero ¿qué le importa al funcionario cancelar a un protegido de la ley de función pública porque el dinero no sale de su bolsillo? Y le va creando un pasivo laboral al Estado, que es nuestra gran empresa, y al final terminamos como estamos hoy, reinventando la República. Otro, con este proyecto que viene a descubrir la fórmula del agua tibia y el hilo en bollito. Se me quedó... Tal parece, Atahualpa, ese desorden... Jesús Ogando, este se llama el diputado que quiere cercenar la ley de función pública. Qué fenómeno. Bueno, irá a debates, unos legisladores que a veces no saben lo que es un legislador, pero tal parece que ese desorden es un caldo de cultivo para que las cosas continúen como están, porque los poderes fácticos tienen la fuerza suficiente para detener a un candidato de esa laya, pero no lo hacen porque el desorden les conviene. Miren, hay algo, está en desarrollo la investigación sobre la intoxicación con unos dulces, unos caramelos de chocolate que les regalaron a las mujeres que están frente al Palacio Nacional, que parece se van a mudar frente al Congreso. ¿Parece o se mudaron? Esa investigación, hicieron el intento. Anoche lo que había eran como 35, porque se fue una parte adelante. Y ya estaban durmiendo cuando le desarrajaron las carpas y le tiraron gas pimienta y bombas lacrimógenas porque no tenían permiso para protestar. Me recuerda a los dueños de Balay. Bueno, pues ya las autoridades tienen la fotografía de la persona que llevó los dulces, lo que significa que la tecnificación de la policía, los mecanismos que tiene, en muy poco tiempo sabremos quién fue que lo envió, porque no fue un delivery. Además llevaba en francés una dedicatoria con una tarjetita. Y uno espera que muy pronto demos a conocer o sepamos quién fue que tuvo esa genial idea de intoxicar a esas mujeres porque están en contra del planteamiento que hace quien envió los dulces. Pero ¿y cómo se puede partir de que ciertamente sea un intento de intoxicar? Eso pudo haber sido, qué sé yo, eso era unos brownies, pudo haber sido una leche en mal estado, cualquier elemento de lo que se utiliza. No necesariamente tiene que haber una intención malsana. El examen toxicológico parece que se ha filtrado algunas cosas. Dice que incluso tenía marihuana. Hay una versión que dice que tenía esta marihuana. Ahora hay que escuchar lo que diga el INASIF, que es quien está haciendo la investigación, y pronto sabremos cuál era el tóxico que le impregnaron, si fue así, para darle vida a esa posición que tú tienes, que podría ser que estuviera en mal estado y que la intoxicación no fuera adrede. Pero ya veremos cuando se determine quién envió a la persona a quien las autoridades ya tienen la fotografía, quién fue que envió los dulces. Mira, tú sabes que la preocupación se extiende con noticias negativas a propósito de intoxicación con relación a las 7 personas fallecidas el fin de semana por consumir bebidas alcohólicas
consideradas adulteradas, adquiridas en colmados de Santo Domingo Oeste, en toda esa parte de ahí que hemos estado mencionando, la localización donde murieron estas personas. Entonces, uno se pone a reflexionar después de tantos años oyendo información, estando en los medios, escuchando profesionales de la palabra hablada, si el mensaje está llegando, si la labor que uno está rindiendo a través de los medios de comunicación está llegando, o no se está decodificando lo que se dice, o la gente es tan poco letrada que no entiende lo que se le está diciendo a través de estos medios de comunicación masiva, porque deja mucho que desear, señores. El que a estas alturas estemos hablando de personas, hace mucho que se le está diciendo, que se le está edificando de que la bebida adulterada con metanol es una sustancia tóxica letal, no puede ser ingerida. Es lamentable, lamentamos mucho esto. Naturalmente que el llamado está abierto ahí para que las autoridades puedan pues corregir después, lamentablemente después de la reacción. Sin embargo, este proceso de desintoxicación del trato paciente médico, tiene que haber un % alto de la persona que está en capacidad de reeducarse. Me refiero hay personas que son alcoholizadas, que tienen problemas de adicción al trago, a la bebida, y se le hace difícil, por más que estén en Alcohólicos Anónimos, que puedan estar llevando una terapia con un psiquiatra, poder desintoxicarse. Es un proceso bastante difícil. Sin embargo, hay muchos que lo han intentado y han podido liberarse de ese vicio que es el alcohol, entre otros. Recuerdo una persona que pudo salir airoso de un tratamiento psiquiátrico, y todas esas botellas de ron, de alcohol que bebía, logró diseñar una tramería en su casa y la encerró con un alambre, todas esas botellas. Entonces él se paraba y llevaba a sus amigos y les decía: mira cómo tengo yo presas todas esas botellas ahí que me mantuvieron a mí preso, atado a su vicio, a su adicción. Y no todo el mundo puede tener, reitero, salir airoso así tan fácil de los vicios. Sin embargo, seguimos preocupados porque con el aumento de los impuestos, las empresas fabricantes de ron parece que han mermado un poco las ofertas. Yo recuerdo miniaturas que vendían de una famosa marca de ron en Puerto Plata y unas chatitas. Parece que eso se ha puesto inaccesible a la gente que no gana mucho dinero, pero que ve como una necesidad de tener un trago entre el buche. Reitero la preocupación para que el trabajo, la orientación que estamos haciendo, este intento humilde de educar a la gente, parece que no está siendo decodificado, no está llegando. Yo sé que los niveles de educación, de analfabetismo son altos, pero es preocupante, deja mucho que desear. Es una pregunta sencilla que me hago. No, en realidad no ha habido ningún miembro de la clase media que haya muerto por la ingesta de ese alcohol venenoso. Todos los que han muerto son pobres. ¿Qué es lo que el pobre tiene para la diversión? Ir a un colmado a beberse una cerveza o un trago lo más barato posible. Ahí se ve lo marcada la diferencia social que hay en el país. Son 90 muertos por 90 pobres. El de clase media, aunque sea media baja, tiene que comprar un cartador. Pero el otro lo que tiene para comprar una capicúa o mandar un jarro, dile al colmadero que me eche ahí esos 20 pesos de alcohol. Lo que sí es cuestionable es que nosotros estemos asistiendo todavía sin que haya habido una redada general en cada colmado de cada barrio. A buscar, si hay que hacer un allanamiento, hacerlo, pero no podemos continuar contando muertos. Esos muertos son del Viernes Santo para acá, y el Viernes Santo fue antes de ayer. O sea que es
en realidad es una tragedia general. Es un asunto de salud pública. Y el Estado tiene que darnos el respaldo para que los más menesterosos, los que no tienen la calidad educativa para poder inferir que eso hace daño. Pero mira cómo se murieron 7 amigos, se acabó el ron en el colmado y mandaron a otro colmado a buscar un jarro de vaina de esa y se murieron los 7. No hemos visto una redada generalizada, porque es que debe haber quien informe en qué colmado están vendiendo. Y el Estado debe tener la seguridad, las informaciones, o debe tener el mecanismo por lo menos para ver dónde es que se está expendiendo eso. Es más, hay colmaderos que tienen la vaina esa que se llama capicúa, que la tienen en los tramos, según se dice, bájame una. Porque como es barata, ese es el que bebe ese tipo de gente. Y lo tenemos abandonados. Hay que ir a un cambio, Atahualpa. Sí, vamos a publicidad un momentito. Regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros. Esto es Mañana Boreal por los canales de Boreal Televisión, cubriendo todo el territorio de nuestro país y gran parte del mundo. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Hoy el significado del trabajo cambió porque el esfuerzo de cada uno es mayor. Hoy llamamos héroes a quienes antes no se hacían notar.
Hoy le debemos mucho a los que arriesgan todo por extraños, por nosotros. Hoy esfuerzo es preocuparnos porque otros consigan sus alimentos para asegurar el nuestro, salvar la vida de otros jugándonos la vida propia, mantenernos en pie para poner algo en la mesa cada día, arriesgar todo para que otros mantengan sus empleos, alejarnos de los más importantes para estar cerca mañana. Hoy el esfuerzo tiene otra cara. Celebramos tu esfuerzo. Para nosotras que creemos posible seguir creciendo a través de la consolidación de nuestros sueños, a nosotras que sin importar el tamaño de la empresa, micro, pequeña o mediana, acariciamos el sabor a libertad y a desarrollo, para nosotras han creado la certificación MIPYMES Mujer, donde tendremos nuevas oportunidades de negocio con el Estado. Mostrar lo que hacemos, continuar aprendiendo y reafirmando que las mujeres sí podemos. Para más información escribe a mipymesmujer@micm.gov.do o comunícate al 809-685-5171 opción 4. Certificación MIPYMES Mujer del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana. Más oportunidades para que todas sigamos creciendo. Generalmente uno ve, cuando por lo pronto aquí en Santiago de los Caballeros, uno ve que cuando ya llegaba a las 7 de la noche, principalmente los fines de semana, en la zona céntrica de Santiago, el casco urbano, empieza a dar ronda a la policía, el Ministerio Público, chequeando si el negocio ya estaba cerrando a las 7 o pasaban a las 7 menos 10. Y siempre hemos dicho que se gastan recursos en áreas que están a la vista de todo el mundo. Por eso son áreas céntricas. Es como que usted pase por la zona colonial del Distrito Nacional, cuando los recursos que usted puede utilizar gastando gasolina y fiscalizando negocios de esa área que están a la vista de todo el mundo, en esa zona de fácil acceso, usted no va ni a Guachipita, ni a Gualey, ni a ninguna otra demarcación del Distrito Nacional para controlar el horario del toque de queda y el expendio de bebidas. Y digo esto porque el caso de la muerte de 4 personas en el distrito municipal de Guaraguao de Cristo Rey, en Villarriba, que eso pertenece a la provincia de Duarte, a San Francisco de Macorís, necesariamente amerita una explicación de la dirección de la Policía Nacional, que no ha dicho nada sobre el particular. No solo está la muerte de esas 4 personas, está el comandante de la dotación del Distrito Municipal Guaraguao de Villarriba en San Francisco de Macorís, está un cabo y herido, y hay un policía que salió corriendo en la balacera. La versión periodística de ese hecho señala que supuestamente el comandante de la policía de la zona supo que en ese bar, que está como a 50 o 75 metros del cuartel de la dotación policial del Distrito Municipal de Guaraguao, estaba abierto a las 3 de la mañana
de la madrugada del lunes. O sea, que se violentó el horario del toque de queda, que era este domingo, comenzaba a las 7 de la noche, porque es a partir de ahora que se implementa el nuevo horario, a partir de ayer. Se enteró que ahí había un tal Yendri de Jesús Taveras Castillo, que estaba siendo perseguido, buscado por las autoridades por la comisión de varios crímenes, que estaba en ese lugar. El jefe de la dotación policial, Rigoberto Felipe, capitán de la Policía Nacional, decide supuestamente ir a apresar a ese tal Yendri de Jesús Taveras Castillo, que estaba en ese bar abierto a la madrugada del lunes a las 3 de la mañana, dicen los lugareños. Evidentemente en franca violación a la disposición del toque de queda. Y ese tal Yendri, que fue uno de los fallecidos, andaba con 2 pistolas, varios cargadores para esas armas y un chaleco antibala, fanfarroneando en ese bar, de acuerdo a los lugareños. Y resulta que cuando llegó el comandante de la dotación, se armó el tiroteo, siendo herido de gravedad el capitán Rigoberto Felipe y un cabo que le acompañaba, y se dice también en la reseña que había otro raso, pero que ese dejó el limpio cuando se armó el tiroteo. No se sabe qué ha pasado. La policía no ha dado ningún detalle. Familiares de los otros fallecidos, no del tal Yendri de Jesús Taveras, sino familiares de Fleury Jiménez y de Delvi Rosa, dijeron que estos eran muchachos de trabajo, gente de trabajo y de estudios. Gente de trabajo y de estudios que estaban a las 3 de la mañana de un lunes, la madrugada del lunes, que se supone que si es de trabajo y de estudio debían estar ya durmiendo a esa hora, pero los familiares dicen que eran de trabajo y de estudios y que necesitan una investigación exhaustiva. Evidentemente que la investigación tiene que hacerse, y una de las cosas que se pone en evidencia y dentro de lo que dicen los lugareños es la poca cantidad, que no es de extrañar, de policías en esa dotación del Distrito Municipal de Guaraguao en la provincia Duarte, la provincia de San Francisco de Macorís. Yo he señalado en otras oportunidades, por ejemplo, he puesto el caso de San José de las Matas. Tengo varios meses que no voy por ahí, pero no hace mucho la dotación policial de San José de las Matas tenía 3 miembros. El que estaba en la calle de servicio, el que estaba en la calle en el cuartel y el que estaba libre. 3 policías había en el destacamento policial de San José de las Matas. Y eso pasa en la mayoría de los destacamentos policiales de comunidades que no tienen una población como Santiago, pero que ameritan una dotación con mayor cantidad de personal. Pues aparentemente la dotación del Distrito Municipal de Guaraguao, en la provincia de Duarte, no tiene la cantidad suficiente, y este capitán se entera de que ese delincuente, supuesto delincuente, está ahí con 2 armas de fuego, con cargadores, con un chaleco antibala, consumiendo bebidas alcohólicas, haciendo el papaupa de la matica. Y vamos a entender que, cumpliendo con su deber, quiso detenerlo. Esa es la primera impresión que uno puede tener, pero puede haber otro trasfondo. O puede haber un trasfondo. ¿Qué buscaba ese local, ese bar, a las 3 de la mañana del lunes, abierto, a 75 a 50 metros de la dotación policial? Evidentemente que tiene la complacencia, tiene la relación con la dotación policial, el dueño de ese bar, y le permiten violentar el toque de queda olímpicamente. O sea, esa es la otra cara
de este hecho que costó la vida a 4 personas y el capitán que está herido gravemente. El otro cabo fue despachado porque fue herido en una pierna. La policía hasta ahora no ha dado una versión oficial de ese hecho. Ahorita viene con una nota de prensa rutinaria y se queda el asunto, o someten a la justicia al otro, pero a un policía, pero no más de ahí. No viene la crítica de por qué ese destacamento en una comunidad lo que apenas pueda tener son 3 policías. El que está en el destacamento, el que está de servicio en la calle o de servicio disponible y el que está en turno libre. Mira, Lo responsable. No hay información de la policía en un hecho que involucra 4 muertos, 4 ciudadanos fallecidos. A mí me da par de 3 lo que la policía pueda decir. Porque es verdad que estamos en un momento en que es un mandato la reforma policial. Los 3 agentes que hay ahí arriba en San José de las Matas aparentan ser pocos, igual que los de Guaraguao. Pero esos 3 son los que salen a recoger en los puntos de drogas, esos 3. Yo creo que, salen a recoger. Yo creo que eso, perdóname Danilo, yo creo que eso es una acusación alegre, porque tú no sabes si esos 3, yo dije hace tiempo que no voy por San José de las Matas, en esa época habían 3 nada más. Pero tampoco yo puedo decir, yo entiendo que tú no puedes decir que esos 3 son los que salen a recoger en los puntos de drogas. Pueden ser 3 policías. Mismos, así como el capitán fue a buscar a ese delincuente, pudo haber ido 5 horas antes a hablar con el dueño del negocio. Ciérrelo, por favor, porque hay un toque de queda. No es a 75 metros, es a 50 metros medidos. Entonces, que esos 3 de Guaraguao, aunque aparenten poco, son los mismos que van y cobran en los puntos de drogas, que les cobran a los dueños de negocio para romper el toque de queda y para estar de paños y manteles con la delincuencia organizada. No es una cuestión de número, es una cuestión de actitud. Dime tú, ese capitán que parece que tiene bragueta, ¿fue a ese negocio a las 3 de la mañana? Pero la música debía oírse a 50 metros. Y él sabía que se estaba violando el toque de queda y actuó no como un policía, sino como un delincuente. Qué pena que esté en esta situación de que su salud esté tan mermada, porque parece que las heridas fueron muy fuertes. Pero es una cuestión de actitud y repito, este es otro hecho más que nos ordena exigir la reforma de la Policía Nacional. Pueden mandar la nota de prensa que quieran, pero la gente no le va a creer. Por eso el 95% de los dominicanos dice que la reforma policial debe ir, pero que no debe intervenir ningún policía en la reforma, que deben quedarse fuera del juego de dominó. Mira, tú sabes que hoy martes es posible que el dinero por parte de la Junta Central Electoral a los partidos políticos se haga una realidad. En ese contexto, el Partido Reformista Social Cristiano valora que la Junta deposite los recursos a partidos, reitera su desacuerdo mientras sobre la cantidad que le corresponde a cada organización. Qué pena leer este titular en la prensa de esta mañana, en un momento en que estamos hablando de consenso, de lograr consenso para tener una mejor policía, con todos estos escándalos que hemos estado viendo, con actuaciones que riñen con la ley, con las normas, con las reglas. Los partidos políticos están joseando, como dice la gente del barrio, detrás de esos pesos de la Junta Central Electoral y que le corresponde por ley. Qué penoso sistema representativo de partidos tenemos los dominicanos. El señor Tácito Perdomo, que es delegado del Partido Reformista Social Cristiano, reiteró que no está, vuelvo y digo, de acuerdo sobre cómo la Junta
decidió sobre la cantidad que le corresponde a cada partido y dijo que todavía están peleando por eso. Gran cosa. Oye, ¿cómo andamos? Mira la gente que nos representa, tantos problemas que hay, por ahí se avecina la posibilidad de una reforma tributaria. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué aconsejan los partidos? ¿Qué aportes tienen los partidos con una sociedad constreñida donde el dinero y los empleos, lo que gana la gente, casi no permite, no tiene mucho poder adquisitivo y no sabemos qué va a pasar, a quiénes van a cobrar impuestos, a los que están ganando o los que le están sacando provecho económico a esta crisis de la pandemia o a los que menos tienen. Me gustaría escuchar a los partidos políticos ese tipo de planteamiento y no andar mendigando ese dinero. Naturalmente que ellos tienen sus derechos y luego reitero lo que responde por ley, pero esa es la representación que tenemos los dominicanos o que tiene el sistema democrático nuestro, entre comillas. Es una pena eso. Bueno, despedimos mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros, que hay mucho contenido todavía hasta las 9 de la mañana. Así es. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.